¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Espero que hayan disfrutado a Federico Bonazo, Ricardo Valderas, así como Manuel Hernández Borbolla durante su participación precisamente este fin de semana. Y bueno, mande sus preguntas, por supuesto, al correo stog76@gmail. Pregúntele lo que quiera a Bonazo y Valderas, ¿no? Ellos responderán en los próximos días, por supuesto, en un programa especial que haremos sobre este tema. Oiga, pues a ver, otra de las notas importantes que se da a conocer el día de hoy y que vale la pena compartir con ustedes es la detención de este narco conocido como el Minilic, un hombre que ha simbrado la esfera política, empresarial, criminal de México con diferentes declaraciones, un personaje como cualquier otro de los capos, el que usted me diga, desechable, que sirve para manejar la narrativa tradicional de la novela negra, del crimen organizado y que juega un papel precisamente en todo ese escenario. ¿Es inocente? No, no es inocente. ¿Es un criminal? Sí, es un criminal, pero no de la monta que de repente te lo quieren hacer ver. Aunque siempre es interesante escuchar sus declaraciones, que algunas pueden ser exageradas, que otras pueden ser más serias, pero que a final de cuentas, de una u otra manera, muestra precisamente lo que hay detrás, muchas ocasiones, de estos hombres a los que la mitología del crimen organizado ha convertido en figuras mitológicas, casi casi, en antihéroes, en otras oportunidades, en monstruos indomables y que a final de cuentas, cuando les llega su hora, literal, cuando les llega su hora, porque se decide cuándo caen y cuándo no caen y cuándo siguen funcionando y cuándo dejan de funcionar, pues son mostrados como lo que son, hombres y mujeres tal cuales como otros que tuvieron lamentablemente la desfortuna de vincularse a estas actividades, ya sea por una cuestión aspiracional, ya sea por una cuestión forzosa, ya sea por una cuestión de necesidad, ya sea por una cuestión incluso familiar, pero que terminan siendo simples marionetas de un interés muy, pero muy superior, ¿no? Que es lo que realmente busca y significa la guerra en contra de la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Damaso López Serrano, el conocido Minilic, figura clave en la historia reciente del narcotráfico en México, por sus declaraciones, por sus narrativas. Es hijo de Damaso López Núñez, el famoso licenciado, quien le recuerdo fue gente del cártel de Sinaloa, gente cercana a Joaquín El Chapo Guzmán, fue clave en la fuga del Chapo de la prisión del Altiplano en el 2015. Una fuga que, mire, muchas veces se queda en esa vieja narrativa, pero que no se ha indagado a profundidad. ¿Por qué se escapó el Chapo Guzmán justo en el momento en que todo el grupo de Enrique Peña Nieto andaba en avión? Creo que el único que andaba por aquí era Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Para qué se escapó el Chapo Guzmán? Bueno, una de las razones que se ha mencionado mucho es porque no se quería extraditar al Chapo, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, en uno de esos arranques extraños e inexplicables, mantenía al Chapo Guzmán en una cárcel mexicana y no quería soltarlo hacia los Estados Unidos por el enorme temor que había de cómo fueran usadas las declaraciones del narcotraficante sinaloense en contra precisamente de la clase priista y panista de de nuestro país. Los priistas, sabedores de las tradiciones estadounidenses, ellos mismos figuras claves de las mismas, pues sabían que las declaraciones del Chapo en un momento dado podrían ser verdaderamente contundentes, con mira sobre todo a las elecciones que se iban a desarrollar 3 años después. Era un momento en el cual Peña Nieto trataba o buscaba de una u otra manera este, de de solventar un gobierno que se caía a pedazos. Lo recuerda, ya había sucedido lo de Ayotzinapa, que sucedió en 2014. Y a partir de Ayotzinapa empezaron a suceder este tipo de hechos que convirtieron al gobierno de Peña Nieto de El Salvador de México al destructor de México. No fueron una, fueron varios que si empezamos a articularlos nos da cuenta precisamente de un gobierno rebasado por los intereses corporativos e internacionales. Un gobierno enfrentado con empresarios quienes consideraron que les había jugado chueco, que no les había entregado todo lo que tenía que entregarlos. Un gobierno cuestionado desde dentro del propio priismo, quienes pensaban o creían que tenían la posibilidad de rescatar la candidatura presidencial.
un gobierno quien se veía afectado en muchos, pero en muchos sentidos, por su propia incapacidad y criminal banalidad. Así operaba el gobierno de Peña Nieto cuando vino esta fuga del Chapo del Altiplano, una cárcel de máxima seguridad, una cárcel que, por cierto, cuando uno la visita, cuando uno ha tenido la oportunidad de revisar y demás, no es fácil burlar el altiplano. Y sin embargo, otra vez el Chapo se salió de una cárcel de máxima seguridad con un guión de película. Recuerda cuando se fugó de Puente Grande en el carrito de lavandería. ¿Quiénes va a comprar eso? Pues solamente quienes se aferran a los discursos oficiales y son fanáticos de los mismos. Y ahora que se metió por un túnel, ¿no? Por el túnel del baño, literalmente. Y lo que llama la atención es que nadie se da cuenta que están construyendo un túnel, ¿no? Cerca de un penal federal, que nadie se diera cuenta que hubiera gente trabajando cerca de ahí. Es decir, la lógica muchas veces nos ayuda a desentrañar las novelas negras con mucha más facilidad de lo que algunos analistas o algunos analistas o expertas quisieran que esto fuera. Y por supuesto el interés político, porque cuando cae el Chapo y se fuga, pues el golpeteo internacional fue brutal hacia Peña Nieto y se le obligó literalmente a extraditarlo hacia los Estados Unidos. No sin antes, me imagino, la venia para que el Chapo no dijera absolutamente nada, como no lo señaló durante su juicio. Mucha gente esperaba declaraciones contundentes del Chapo, estridentes, explosivas. Realmente no pasó gran cosa y si en alguna oportunidad había, se quedó a la mitad de todo. Bueno, pues el padre del Minilic, Damaso López Núñez, fue gente del Chapo Guzmán, fue de los que lo ayudó literalmente a escapar del altiplano. Y el Minilic ha tenido una carrera, cómo podríamos llamarla? Una carrera ligada así a los Guzmán Loera, de una u otra manera. Su reciente arresto en el estado de Virginia revivió las especulaciones sobre las conexiones con el cártel de Sinaloa, con las dinámicas de poder dentro de esta organización, aun y cuando él ha tenido diferencias sustanciales con los Chapitos. Recordemos incluso que Damaso López, su padre, tuvo diferencias fuertes con los Chapitos cuando el Chapo es extraditado y los Chapitos asumen el liderazgo de su facción porque el licenciado decía que el Chapo se lo había heredado. Incluso el ascenso del Minilic dentro del cártel de Sinaloa se debió a la relación entre su padre y Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Y algunos incluso aseguraban que el Minilic terminaría siendo verdaderamente el jefe de dicha organización criminal, lo que le originó al Minilic pues fuertes diferencias con Iván Archibaldo y con Jesús Alfredo Guzmán, ¿no? Incluso Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán en un principio jalaron o trataron de jalar al Minilic, ¿no? A las estructuras de su facción. Sin embargo, la lealtad del Minilic con los Chapitos no duró mucho, por ahí de 2017 con tan solo 29 años, se entregó a las autoridades estadounidenses. Su decisión de colaborar con la justicia fue impulsada por las instrucciones de su propio padre, quien ya se encontraba detenido en Estados Unidos y que estaba cooperando con las autoridades en el juicio del Chapo Guzmán. En Minilix declaró, si no mal recuerdo, culpable de tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína, y de acuerdo con algunos reportes, incluso implicó a los líderes del cártel en acciones políticas, incluyendo el apoyo a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Y de esto no recuerdo que hubiera hashtag, ¿no? Que hubiera, bueno, muchos no lo acostumbran como estrategia política, pero que hubiera tanto revuelo en los medios de comunicación cuando el Minilic dio esos señalamientos. Incluso hubo muchas denostaciones. Yo recuerdo muy bien cuando comenzaron a salpicarse los nombres de políticos. A mí un jefe me dijo, no hables de eso, no les des tanto juego porque son criminales. Yo siempre dije, pues son los criminales los que tratan con ellos. Los que lo conocen es parte de la fachada del crimen organizado. No hacerle caso al criminal, ¿no? Porque a final de cuentas, de esa forma evitas que te denuncie como tal y difícilmente vas a encontrar muchas pruebas porque tú mismo te encargas de borrarlas. Entonces, por supuesto, cuando salió esto del financiamiento de Peña Nieto, muchos medios, mire, no dijeron absolutamente nada. Y no fue para que aquellos que van a decir, igual que AMLO, no fue igual. Ese caso fue concreto en Minilic señalando con pelos y señales lo que había pasado con Enrique Peña Nieto,
¿no? A diferencia, por supuesto, de lo que dio a conocer ProPublica o el New York Times, ¿no? Incluso esta colaboración le permitió tener una reducción de una sentencia reducida de 6 años de prisión. Incluso salió en el 2022 bajo libertad condicional. Sin embargo, una disculpa, es espanto el que está ladrando. Ya saben usted que aquí es una medio jauría. Así que si me espanto, ya sabe. Este, Pasó un año en libertad condicional. El Minilic fue arrestado nuevamente y esta vez por su presunta participación en qué? En el tráfico de fentanilo, una de las drogas más letales en el mercado de narcóticos global. Las autoridades lo vuelven a vincular con los chapitos, ¿no? Que yo insisto que para mí simplemente son narrativas, de verdad se las digo, en donde agarran uno, lo sueltan, lo vuelven a agarrar conforme sea la necesidad de las autoridades norteamericanas. Ahorita hay que dar ese golpe en todo lo que se relacione con el cártel de Sinaloa y sobre todo hay un dato muy interesante, ¿no? Cómo justifican muchas veces las autoridades de Estados Unidos el tráfico de fentanilo cuando supuestamente han golpeado, han desbaratado, han ya destruido al cártel de Sinaloa y pues continúa funcionando. Mm, Hay algunos analistas que ya sugieren que realmente el Minilic fue detenido, pero para que colaborara sobre todo, no en contra de los chapitos, particularmente contra los que tienen detenidos y sobre todo las dos cabezas de esa facción que son Iván Archibaldo y también, por supuesto, Jesús Alfredo. Por el momento se da esta detención en una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa, ¿no? Y bueno, ha habido varias capturas claves, como el caso de Milili, que le ayudan a la autoridad estadounidense a fortalecer su narrativa, a hablar de la desarticulación de esta organización, cuando en realidad, le reitero algo, es cierto, el cártel de Sinaloa es un cártel histórico, no por ello quiere decir que positivo, pero sí histórico. Y es un cártel que no volverá a ser lo que era antes, eso es cierto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el cártel de Sinaloa se convertirá en una organización con una sola cabeza, algo similar al cártel de Jalisco Nueva Generación. El nuevo argumento que da la DEA y que ha filtrado es que se va a unir con el cártel de Jalisco para crear un solo cártel. En realidad, esa idea de un solo cártel controlando México parte de la DEA y parte de la CIA. Entonces, no es algo nuevo tampoco en el mundo del narcotráfico, mucho menos en el narcotráfico mexicano, imponer la presencia de un solo cártel. Así que, si realmente se diera esa unión del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco, no es porque el Mencho y Ismael Zambada Siqueiros se pongan de acuerdo. Es porque se pusieron de acuerdo las dos élites políticas, militares y criminales que crearon estos cárteles, que operan estos cárteles y que deciden que es la mejor forma de operar el mercado de las drogas con la orden directa de los Estados Unidos. Pero no, porque es un acuerdo entre el Mencho y el Mallito Flaco, ni mucho menos, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Si les gustó el video, échale el pulgar arriba. Si es usted tan amable, ya lo sabe, compártalo y no deje de comentar. No deje de comentar, que es algo sumamente, pero sumamente importante. Ya ve que en este video hasta Pantro comentó. Gracias. Y como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Mañana no se pierda Socio como Camacho. Tenemos varias entrevistas muy interesantes. Va a estar con nosotros Jonathan Pérez analizando los medios de comunicación. Va a estar con nosotros también Frida Gómez hablando de este tema del OnlyFans. Muy interesante la visión de Frida. Y va a estar también con nosotros, por supuesto, la gente del Poder del Consumidor hablando sobre los vapeadores. Así que no se pierda ninguna de estas charlas. Descansa esta semana el querido Trotamundos de Fabrizio Loruzzo. Ya les adelantaré. Vamos a tener una jornada donde van a descansar varios de nuestros colaboradores por Navidad, Año Nuevo, recuperándonos. Pero se los aviso. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.